Buen día, Joana. Carlos y Lara te saludan. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo arrancaste la mañana? Acá bien tempranito, porque esperando el llamado de ustedes. Bueno, me alegro. Estamos en diálogo entonces para empezar a hablar y a dialogar de un tema muy delicado que es el parto respetado. Estamos en la Semana Mundial de lo que es la idea del parto respetado y que esto conlleva obviamente a un tema muy debatible de años e histórico de lo que es la violencia obstetricia. Obstétrica. Obstétrica, perdón. Sí, Perdón. obstétrica. Bueno, esta semana en realidad lo que busca es visibilizar todos los derechos de las personas gestantes, promoviendo un trato digno, humanizado y respetuoso, ya sea durante el embarazo, parto y posparto. Eh, Seguir fomentando el gran objetivo de nosotros es como mantener este modelo de atención centrado en las necesidades, tiempos biológicos, emocionales de la persona que está gestando y que va a ir a tener a su bebé. Entonces, algo clave como premisa nuestra siempre es evitar intervenciones innecesarias, por ejemplo. Existe un marco legal, que eso también es lo que no solo nos regula a nosotros, sino a todo el mundo, que es la ley 25929, acá en Argentina. Y bueno, obviamente habla sobre esto que decía, ¿no? El derecho a un trato respetuoso, a la intimidad, a estar acompañada, a recibir información y a no ser separada del recién nacido, de su bebé. Eh, es un poco lo que trata, Bien. o por lo menos, Sí. sí, no te escuchas. En torno a eso también hace unas semanas tuvimos en diálogo con el doctor Paperas y también estábamos hablando de esto de que en ese momento de embarazo se vive un momento de mucha vulnerabilidad emocional. Es uno de los momentos más vulnerables de la mujer en torno a ese momento justamente de la vida. Es uno de los momentos más emocionales, si se quiere. Sí, sí, tal cual, comparto con lo que dice él. Es un momento vulnerable, todo, o sea, todo en su extensión, no solamente el parto en sí, como por ahí que en la semana del parto respetado todo el mundo se centra en eso, pero en todo este proceso ella se encuentra vulnerable. Entonces, justamente esa es lo importante de tener en cuenta cómo va a ser tratada. Y como te decía recién, no solamente en lo que es en el momento del nacimiento, sino en sus controles, ya una vez nació su bebé, que también ella realiza sus controles, y de todo el sistema, o sea, en donde ella va a tener su bebé, en donde es controlada, donde realiza sus estudios, bueno, sería un poco así. Bien, consultarte qué tal, buen día, ¿cómo te va? Buen Consultarte día. un par de cuestiones. Eh, ¿Por qué algo que aparentemente no debería tener debate, no debería tener ningún tipo de planteo más que, bueno, vamos para adelante, porque es lógica pura, ¿no? ¿Quién puede estar en contra de la violencia obstétrica? Sin embargo, a mí me ha tocado cronicar, pasan los años y es como que no se termina de instalar y ustedes tienen que seguir con esa lucha de visibilizar la situación. Hay una sociedad que todavía no termina de zanjar esta realidad, ¿no? ¿Por qué crees vos que pasa? En cuanto a la violencia obstétrica, ¿me hablas? Sí, Sí. Sí, yo creo que un poco nos han enseñado como que si una mujer sale bien, sale viva, con un bebé que está bien, vivo, todo salió bien entonces. Durante mucho tiempo es como que todas estas cosas que las mujeres vivían, este dolor se tapó, ¿sí? Entonces es como que rara vez se presenta como violencia y hoy en Argentina también hay un marco legal para eso en donde ya se considera violencia de género, la violencia obstétrica también. Entonces, siempre estaba como disfrazado de cuidado, de protocolo, de yo te cuido, yo sé, quédate tranquila. Entonces, es como que se normalizan estas prácticas que, bueno, la evidencia científica dice que, o sea, la cuestiona, hace muchos años que la cuestionan, hay cosas que, como te digo,
son parte de la violencia que la evidencia hoy la cuestiona y ya hace muchos años lo viene haciendo. Entonces, tratar de, justamente como te decía, esto es una semana, pero en nosotros y todo el personal o todas las personas que se dedican a esta área de la salud, es un trabajo constante día a día, o sea, como que se ve reforzado en este mes, pero todo el tiempo tratamos de que esto se logre revertir, porque en realidad debemos cambiar esta forma, ¿no? Debemos tener como entender que más allá de todo, que todo es natural, que el parto respetado no es hacer todo natural, volver a lo básico y a lo profundo, ¿sí? A lo más humano, que las mujeres tienen que ser tratadas con dignidad, incluso, como te decía, en estos momentos más vulnerables, sin intervención, con información, para que ella pueda dar su consentimiento, y bueno, y entender que eso que nosotros hacemos de cuidar, muchas veces, bueno, cuidar no es imponer, acompañar no es dominar, entonces, bueno, siempre trabajar sobre eso para que no existan estas malas experiencias, porque realmente marca en la forma de parir de estas mujeres y la forma de nacer de la nueva persona que viene. Claro, y el vínculo de la madre con ese hijo es fundamental, te lo explican después los psicólogos, ¿no? El parto es clave y bueno, y el posparto y esa situación. Yo te quería preguntar, yo como papá en el momento me tocó, ya tengo 2 hijos con una edad ya importante, había un debate, yo no sé si está zanjado, creo que no, todavía esto de... si se elige el parto por cesárea, tiene una mirada inquisidora, una mirada crítica por parte de la sociedad, pero sobre todo el mismo ámbito femenino sobre esa mamá que dijo, bueno, yo la verdad prefiero la cesárea porque no quiero ir en el camino del dolor, porque bueno, nada, quiero ir por ahí. ¿Crees que hemos evolucionado en esto? ¿Todavía no? Todavía hay cuestiones, porque a mí me llamó mucho la atención como padre y como hombre ver cómo las propias mujeres con cuestiones bastante fuertes marcaban a aquella que decidía, no, yo quiero por cesárea, porque la verdad decido que sea así, y no hay un respeto por la decisión de la mamá, que al fin y al cabo es la que va a estar pariendo ese niño, ¿no? Sí, bueno, como decís vos, es todo una lucha y es todo, tenemos que trabajar. Otro tema es ese, seguir trabajando sobre eso, porque en realidad parte de todo este respeto es, bueno, no juzgar, pero a mí me gustaría marcar digamos, como hacer hincapié en que, como sabemos, la familia, es la mujer sobre todo, ella va a poder decidir, debe decidir, pero en este caso, en parto vaginal versus cesárea, siempre la recomendación nuestra es que ella esté totalmente informada, que sepa realmente su situación cómo es, porque, digamos, somos tan iguales como distintos, entonces hay Claro. que ver cuál es lo que ella está viviendo, cómo es su embarazo, si fue normal, si su control fue normal, si tiene alguna patología o no. Entonces, todo va a depender un poco de eso, pero dado el caso que esté todo bien, como siempre digo, ella debe ser informada de todo lo que son las complicaciones, de todo lo que puede pasar. Y bueno, esa es la decisión, siempre y cuando esté bajo ese contexto, bueno, tiene que ser respetada. Esa, en realidad, la cuestión que vos me planteas es un poco más social, que como sociedad, como comunidad, debemos tratar de trabajar sobre eso, por ahí no juzgar tanto y entender que ella seguramente tiene su equipo médico que la está controlando o sea, en tu caso vos y ella, que son la pareja, la familia, van a decidir de manera informada, Claro. porque eso también es Totalmente. lo que empodera, lo que da, digamos, más tranquilidad. Sí, sí. No decidir desde el miedo, no decidir desde la ansiedad, eso es muy importante. Entonces, creo que el vínculo ahí, médico-paciente, y el vínculo con el lugar a donde se va a ir a tener este bebé también es muy clave. Por eso nosotros tratamos de acercarnos a la comunidad a través de estos talleres, en donde, bueno, la gente ingresa al hospital,
puede participar. Por supuesto, ahí damos toda esta educación prenatal para estos momentos, para los momentos durante el embarazo y posparto, para que, bueno, justamente se pueda decidir de esta forma, ¿no? Sí. Si es electiva, se puede decidir informada bien. Sí, sí, sí. Y también un comentario y retomando un poquito con lo que hablábamos recién del proceso, ¿no? Porque en este caso estamos hablando, ¿no? De la decisión ya del parto, del momento culmine, digamos, de ese proceso, pero también yo quiero hacer hincapié en algo que se vivió históricamente y que lo han vivido muchas mujeres, incluso hasta, te diría, contemporáneamente en la actualidad, y también preguntarte un poco de eso, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando el relato? Porque antes la violencia también estaba en los controles y en la vergüenza por ahí que sentían ciertas mujeres al ir a atenderse con cierto médico o médica en torno a esto y el relato que recibían del otro lado, es decir, violencia a la hora del trato, de cómo llegar al control, de cuántas veces te controlaste y un montón de relatos totalmente que la ponían en un lugar de vulneración por el simple hecho de estar embarazadas. Sí, bueno, a ver, yo creo que en ese caso, parte de esto mismo que hablamos, uno tiene el poder de decisión de si quiere cambiar de médico, si no se siente cómoda, si no se siente comprendida, bueno, infinidades de cosas que las personas podemos sentir. A veces ese feeling entre médico y paciente se tiene que dar, o entre partera, obstétrica y paciente se tiene que dar, y si uno no lo siente, siempre se puede cambiar. No debemos obligarnos solo por continuar el control en un lugar, porque a veces puede ser no el profesional, sino el lugar a donde yo asisto, que no me siento cómoda. Es parte también de ejercer tus derechos, de decidir que no querés estar más, querés cambiar, querés buscar otra mirada o buscar otra opinión. Entonces, eso es muy importante que las personas lo sepan, para que no se expongan a estas situaciones donde están incómodas y continúan en esa incomodidad. O incluso si están siendo violentadas, continúen en un control donde están siendo violentadas. Desde ese lugar, por lo menos, siempre tratamos como de que no se normalice, que se entienda que es algo que no está bien y que lo pueden revertir. Totalmente. Joana, te voy a preguntar por algo que es posterior, pero que creo que no se habla como corresponde y sobre todo no hay información en aquellas mamás y en la familia, porque la mamá es la mamá, pero la mamá es el entorno, porque el entorno muchas veces es muy importante a la hora de lo que va a pasar, lo que va a vivir esa mamá, que es la depresión posparto. Totalmente. Y que es ese proceso posparir muy complejo en algunos casos, en otros casos muy natural, porque es increíble, para una mujer es casi un proceso muy natural, para otra mujer es algo muy, muy difícil. ¿Cómo crees que estamos hoy en ese sentido? ¿Hay un grado de información, hay un grado de respeto por lo que puede sentir, lo que puede vivir? ¿Se habla de la depresión posparto como se debe hablar, por ejemplo? En realidad, bueno, no. En realidad es como que eso también es algo Un tabú, que está un ¿no? poco... Sí, sí, y es como que se entiende que lo mismo que te decía recién, ya tenés tu bebé y deberías estar feliz, y Sí. a veces no pasa. Entonces siempre es importante como educarse. A veces la misma persona puérpera, en este proceso de posparto, puede no tomarlo, no tenerlo en cuenta, no darse cuenta, porque está viviendo todo un proceso que tiene que ver con lo hormonal, con volver otra vez ya con un bebé que depende las 24 horas de ella y del entorno, ¿no? Pero es muy importante que, como decís vos, estas cuestiones se pongan en palabras, que digamos que cuando se trata de una depresión ya no es una cuestión, como decimos, de esta revolución hormonal cuando la mamá ya sale del proceso de nacimiento. Entonces, hay algo más profundo que se debe trabajar, que generalmente ya ahí debemos incluirle en lo que es un equipo interdisciplinar, en donde ya tenga asistencia psicológica por esto, que la familia también es muy importante que pueda contener y acompañar, porque bueno, no es solamente
muchas veces se asocia que, bueno, el proceso de posparto es todo un cambio y en donde uno está cansado, el cuerpo te duele la que amamanta o no amamanta, pero bueno, los pechos duelen, te siente como vacío, uno llora a veces sin saber por qué, es todo un cambio de rutina, es un cambio de vida en general, entonces Te cambia el eso hay que tratarlo. físico, te Claro. cambia el físico. Sí, Ese es tremendo. Ese tema es sí, sí. tremendo. Sí, sí, el esquema corporal de las mujeres empieza como a cambiar y yo tengo una frase muy simple que siempre digo, uno cuando ya tiene su hijo o después de parir, ya nunca más vuelve a ser el mismo, en todo sentido. Hoy estamos diciendo lo físico, planteando desde la depresión postparto a nivel psíquico, psicológico y bueno, también a nivel biológico, la ciencia ya ha demostrado, o sea, hay evidencia clara científica sobre que la biología en el cerebro de una madre cambia. Entonces, bueno, eso es muy importante entendernos. Y como te decía, eh, a veces desconocemos. Entonces, esta educación prenatal es muy importante porque uno también no es lo mismo llegar habiendo desconocido todo esto y encontrarse de frente con toda la problemática que vive, a ya saber lo que puede pasar. Entonces, como el embarazo suele ser un tiempo para todo esto, yo siempre sugiero que lo hagan para que no, en el caso de que lo puedan vivir, supongamos que les toque vivir una depresión postparto, tengan esas herramientas para decir, bueno, me estoy dando cuenta que ya no es solo el posparto, que algo me pasa, que lloro, que estoy mal, o sea, ya es algo que va más allá. Entonces, también poder consultar a tiempo, Claro. poder tratarlo, porque esa es la idea. Bien. Por mi parte. Sí, estamos. Gracias, Joana. Ha sido tremendamente clara. Es un tema muy lindo del que se habla poco y del que sobre todo se conoce bastante poco y estaría muy bien que lo podamos repetir en el año. ¿Quién dice por ahí hacemos otra nota que no tenga que ver con la semana o el mes, sino que hablemos de Claro. estas cuestiones y que me parece que, como en muchos otros aspectos de nuestra sociedad, la información, el tener conocimiento es clave. Es clave, sí. Así que bueno, yo antes de despedirlos, Sí, les por quiero favor. decir a todos los que nos estén escuchando que familias que ya hayan tenido sus bebés o que estén en embarazo y demás, que pueden venir porque el miércoles vamos a tener una actividad en el Hospital de Villa Dolores, va a ser a las 3 de la tarde y va a ser obviamente en el marco de esta semana del parto respetado. Así que bueno, los esperamos a todos. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Linda nota.